Imagina esto. Eres un niño de apenas 10 años, vives en un pequeño pueblo de Nuevo México y tu mayor distracción es mirar el cielo estrellado cada noche. Era 1947, y aunque el mundo todavía se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial, en Roswell la vida parecía tranquila, hasta que, de repente, todo cambió. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Una noche calurosa, el cielo estaba tan despejado que podías ver cada estrella brillar como diamantes. Pero entonces, entre todas esas luces familiares, apareció algo distinto, una luz que se movía demasiado rápido, demasiado errática, para ser un avión o un cometa. Muchos pensaron que era solo un truco de la vista. Yo también, hasta que a la mañana siguiente, los rumores empezaron a recorrer el pueblo como un incendio descontrolado. ¡Algo cayó en el desierto!, gritaban algunos. «El ejército lo está ocultando», murmuraban otros. Y lo más inquietante, se hablaba de restos metálicos que no parecían de este mundo, de materiales que nadie podía identificar y hasta de cuerpos que no eran humanos. Lo curioso es que los adultos intentaban callarnos, como si hablar del tema fuera peligroso. Los soldados llegaron rápido, acordonaron la zona y se llevaron todo en camiones cubiertos con lonas. Pero los que estábamos allí, los que vimos de cerca esos fragmentos brillantes que no se doblaban ni se quemaban, sabíamos que algo extraño había sucedido. Con el tiempo, el gobierno aseguró que todo fue un simple globo meteorológico. Y claro, mucha gente se lo creyó. Pero nosotros, los que estábamos en Roswell, los que escuchamos los susurros en las noches de verano y vimos las miradas nerviosas de los militares, siempre supimos que la historia era mucho más grande. Hoy, décadas después, Roswell ya no es solo el nombre de un pequeño pueblo en el desierto. Es un símbolo, el lugar donde nació la leyenda moderna de los ovnis, el punto de partida de miles de teorías de conspiración, películas, libros y debates interminables sobre si estamos o no solos en el universo. Así que acompáñame en este viaje. Vamos a retroceder en el tiempo y desenterrar los secretos del incidente de Roswell. ¿Qué ocurrió realmente aquella misteriosa noche de 1947? ¿Qué dicen los testigos? ¿Qué escondió el ejército? ¿Y por qué, más de 70 años después, seguimos preguntándonos lo mismo? ¿Fue un accidente militar o el primer contacto con algo que venía de muy, muy lejos? Era principios de julio de 1947, y Roswell era poco más que un punto en el mapa, un pueblo pequeño rodeado de desierto interminable, donde las noticias llegaban tarde y la vida parecía avanzar más lento que en cualquier otro lugar. Pero esa calma se rompió de golpe una noche calurosa, cuando algo cruzó el cielo con una velocidad y un brillo que nadie podía explicar. Yo lo recuerdo desde la ventana de mi habitación. El aire estaba quieto, no había tormenta, ni nubes, ni nada que pudiera justificar aquel destello repentino. Fue como si una estrella hubiera decidido caer de golpe, pero sin desaparecer. La luz zigzagueaba, cambiaba de dirección de una manera imposible para un avión. Luego, un resplandor final iluminó el horizonte, seguido de un silencio pesado, demasiado pesado. Al amanecer, el rumor se extendió como fuego. Algo cayó en el rancho Foster, decían los vecinos, señalando hacia el norte, donde vivía un ranchero llamado Mac Brazel. Y claro, siendo un niño curioso, no pude resistirme a escuchar cada palabra. Mac había encontrado extraños restos esparcidos por su terreno, láminas metálicas livianas que no se rompían al doblarlas, varillas con símbolos extraños grabados, fragmentos que parecían de un material desconocido. La noticia corrió tan rápido que en cuestión de horas medio pueblo hablaba de lo mismo. Yo escuchaba a los adultos discutir en voz baja. Algunos decían que era un avión experimental, otros aseguraban que aquello no era de este mundo. El sheriff del condado fue de los primeros en ver los restos, y según los rumores quedó tan desconcertado que decidió avisar de inmediato a la base militar de Roswell. Ese mismo día, soldados llegaron al rancho. No era común verlos tan lejos de la base, y mucho menos en tal número. Acordonaron el área, revisaron cada centímetro del terreno y comenzaron a cargar los restos en camiones cubiertos con lonas. Los vecinos que intentaban acercarse eran alejados con firmeza. Algunos, como yo, nos quedamos mirando desde la distancia, intentando grabar cada detalle en la memoria. Lo que más me marcó fue el nerviosismo en sus rostros. Aquellos militares, acostumbrados a todo tipo de maniobras y secretos de guerra, parecían estar manejando algo más delicado de lo habitual.
Recuerdo claramente ver a uno de ellos sosteniendo un fragmento brillante que reflejaba la luz del sol de una forma extraña, casi como si emitiera un resplandor propio. Nunca había visto nada igual. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Entre los susurros del pueblo se hablaba de algo más que metales. Se decía que en una parte más apartada del rancho habían encontrado cuerpos pequeños, delgados, con proporciones distintas a las de un ser humano normal. Nadie lo decía en voz alta, pero el rumor estaba ahí y cada vez cobraba más fuerza. Para un niño de 10 años, aquello era como vivir dentro de una historia fantástica, pero al mismo tiempo daba miedo. ¿Qué había caído realmente del cielo? ¿Por qué el ejército actuaba como si quisiera borrar toda evidencia? ¿Y qué significaban esos símbolos extraños en los restos? Esa noche, el cielo de Roswell ya no me parecía el mismo. Lo que antes eran estrellas tranquilas, ahora eran posibles visitantes, misterios, amenazas. Y aunque los adultos intentaban tranquilizarnos diciendo que todo estaba bajo control, los ojos nerviosos de mis padres decían otra cosa, que lo que había sucedido allí era mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podía entender. Con los días, la historia empezó a tomar forma en los periódicos locales. Un titular llegó a sacudir al país entero. La Fuerza Aérea captura un platillo volador en un rancho de Roswell. Esa frase desató la imaginación de millones de personas. Por primera vez, la prensa hablaba abiertamente de platillos voladores, y yo, que había visto la luz en el cielo y escuchado los rumores de primera mano, sentí que estaba presenciando el inicio de algo histórico. Claro, lo que vino después fue confusión, rectificaciones y silencios impuestos. Pero en esos primeros días, antes de que el ejército diera su versión oficial, en Roswell todos sabíamos que habíamos sido testigos de algo extraordinario, algo que, incluso hoy, tantas décadas después, sigue dividiendo opiniones y despertando la misma pregunta que nos atormentaba aquella noche de julio. ¿Qué fue lo que realmente cayó en el desierto de Nuevo México? Tras el hallazgo en el rancho Foster, la historia parecía destinada a convertirse en el descubrimiento más impactante del siglo XX. Y de hecho, por un breve instante lo fue. El 8 de julio de 1947, el periódico local Roswell Daily Record publicó en primera plana un titular que aún hoy causa escalofríos. RAF captura un platillo volador en un rancho de la región de Roswell. La noticia no salió de rumores ni de especulaciones, sino de un comunicado oficial de la base aérea de Roswell. El mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia, confirmó que se habían recuperado restos de lo que describió como un platillo volador. Esa declaración encendió la chispa. Agencias de prensa nacionales reprodujeron el titular y, por un instante, el mundo entero creyó que se había confirmado la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, apenas 24 horas después, el entusiasmo dio un giro inesperado. La Fuerza Aérea emitió un nuevo comunicado corrigiendo la versión inicial. Lo que había caído en Roswell no era un platillo volador, sino un globo meteorológico utilizado para experimentos atmosféricos. Para reforzar la explicación, organizaron una rueda de prensa en la que mostraron restos comunes de globos de vigilancia. Láminas de caucho, varillas de madera y cinta adhesiva. De repente, lo que había sido un evento histórico se redujo a un error de interpretación. O al menos, eso era lo que el gobierno quería que creyéramos. El problema es que los testimonios locales no coincidían con la nueva versión. Varias personas aseguraban haber visto materiales imposibles de quemar o doblar, mucho más resistentes que cualquier globo. Otros afirmaban que los restos presentaban marcas extrañas, como símbolos grabados. El propio Jesse Marcel, años más tarde, declararía públicamente que lo mostrado a la prensa no eran los mismos materiales que él había recuperado en el rancho. Aún así, el ejército cerró filas. El rancho fue barrido por completo, los restos fueron transportados a la base de Wright-Patterson en Ohio, y a partir de ese momento, cualquier intento de hablar sobre lo sucedido fue silenciado. Los vecinos de Roswell recordaban cómo los soldados visitaban casas y advertían a los testigos que no dijeran nada más. En cuestión de días, el incidente dejó de ocupar titulares. ¿Por qué el cambio tan abrupto de versión? Existen varias explicaciones posibles. La oficial, repetida durante décadas, sostiene que se trataba simplemente de un globo del proyecto Mogul, un programa ultrasecreto destinado a detectar pruebas nucleares soviéticas. De ser cierto, el misterio se reduciría a un caso de confusión amplificado por la prensa.
Pero la rapidez con que se controló la narrativa, el contraste entre los primeros testimonios y la explicación oficial, y el hecho de que se llegara a emitir un comunicado militar hablando de un platillo volador antes de retractarse, alimentaron la sospecha de un encubrimiento deliberado. Muchos investigadores señalan que el patrón es típico de la época. Tras la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, el ejército estadounidense estaba obsesionado con el control de la información. La idea de que un artefacto desconocido hubiera caído en suelo norteamericano era demasiado sensible, ya viniera de otro país, o de más allá de la Tierra. A partir de ahí, el incidente de Roswell entró en una especie de limbo histórico. Oficialmente había sido un globo meteorológico. Extraoficialmente, para los habitantes de la región y los ufólogos que empezaban a surgir, era la primera prueba clara de un contacto con lo desconocido. El contraste entre el titular del 8 de julio y la rectificación del 9 de julio es lo que convirtió al caso en una leyenda. Si nunca se hubiera emitido aquel primer comunicado militar, quizás Roswell no habría pasado de ser un rumor local. Pero el hecho de que el propio ejército confirmara y luego negara la existencia de un platillo volador abrió la puerta a décadas de dudas, sospechas y teorías de conspiración. Lo cierto es que, desde entonces, el incidente dejó de ser solo un acontecimiento local y se transformó en un enigma global. Un misterio marcado por documentos clasificados, testigos silenciados y versiones contradictorias que, en lugar de cerrar el caso, lo hicieron crecer con el paso del tiempo. Han pasado más de 7 décadas desde aquella noche en Roswell, pero el misterio no se ha desvanecido. Al contrario, con el tiempo se ha vuelto más grande, más profundo y, en cierto modo, más inquietante. Lo que comenzó como un rumor en un pequeño pueblo del desierto se transformó en una de las leyendas modernas más influyentes de la humanidad. Porque Roswell no fue solo un accidente, fue una semilla, una chispa que encendió la imaginación colectiva en un momento en que el mundo empezaba a mirar con nuevos ojos al cielo. Era la era de la Guerra Fría, de los avances tecnológicos vertiginosos, del temor a lo desconocido, y de pronto, la posibilidad de que no estuviéramos solos dejó de ser una simple especulación científica para convertirse en una sospecha real. Desde entonces han surgido innumerables teorías. Unas sostienen que lo que cayó en Roswell fue, efectivamente, una nave extraterrestre, que los restos y los cuerpos fueron recuperados, trasladados en secreto y estudiados en instalaciones militares ultrasecretas, como la famosa Área 51 en Nevada. Según esta versión, gran parte de la tecnología que hoy damos por sentada, desde los circuitos integrados hasta los avances en materiales, provendría de lo encontrado aquella noche en el desierto. Otros, en cambio, aseguran que se trató de un proyecto militar secreto, una tecnología experimental tan sensible que el gobierno prefirió inventar la excusa del globo meteorológico antes que admitir lo que realmente estaban probando. Esta hipótesis encajaría en el contexto de la Guerra Fría, un tiempo donde cada secreto era una pieza en el ajedrez global entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y por supuesto, están los que creen que Roswell es simplemente el resultado de la imaginación colectiva, alimentada por errores de comunicación, rumores malinterpretados y una prensa ávida de titulares impactantes. Pero incluso esta explicación deja un sabor extraño. ¿Por qué entonces el ejército habló primero de un platillo volador? ¿Por qué tantos testigos, años después, seguían repitiendo lo que vieron con tanta convicción? Más allá de las versiones, lo cierto es que Roswell cambió para siempre la manera en que miramos al cielo. A partir de 1947, los platillos voladores se convirtieron en un fenómeno cultural imparable. Películas, series, libros, cómics, todos encontraron en el misterio de Roswell un terreno fértil para explorar los miedos y sueños de una sociedad que empezaba a preguntarse en serio, ¿qué hay más allá de nuestro mundo? Incluso hoy, el nombre de Roswell sigue siendo sinónimo de ovnis y conspiraciones. El pequeño pueblo, que alguna vez fue un lugar tranquilo de Nuevo México, se transformó en un destino turístico para los amantes del misterio. Sus calles están llenas de murales de extraterrestres, museos dedicados al incidente y tiendas que venden recuerdos con ojos grandes y piel verde. Lo que alguna vez fue un secreto militar, ahora es un motor cultural y económico que atrae a miles de visitantes cada año. Pero más allá del turismo y la ciencia ficción, Roswell plantea una pregunta que aún resuena con fuerza.
¿Qué ocurriría si de verdad no estamos solos? La sola posibilidad de que aquel objeto no fuera humano nos obliga a cuestionarnos nuestro lugar en el universo. ¿Somos el único accidente biológico en un cosmos infinito o apenas una pequeña pieza en un tablero mucho más vasto de lo que podemos imaginar? Esa es quizás la verdadera razón por la que Roswell no muere, por la que sigue vivo en la memoria colectiva. Porque no importa cuántas veces el gobierno repita la historia del globo meteorológico, ni cuántas explicaciones científicas intenten dar. Lo que ocurrió en 1947 abrió una herida en nuestra percepción de la realidad, una grieta por la que se cuela la duda, el misterio, la fascinación. Tal vez algún día sepamos la verdad. Tal vez los archivos clasificados se abran y nos revelen que todo fue un malentendido, o que, en efecto, fuimos visitados desde más allá de las estrellas. Pero mientras ese día llega, si es que llega, Roswell seguirá siendo lo que siempre ha sido, un espejo de nuestras propias preguntas, un recordatorio de que el universo es demasiado vasto para no esconder secretos, y un mito moderno que nos obliga, cada vez que levantamos la vista hacia la noche estrellada, a preguntarnos en silencio: ¿quién más nos estará observando desde allá afuera? Y así, llegamos al final de esta historia, que comenzó en un polvoriento rancho de Nuevo México, en aquel verano de 1947. Lo curioso es que, después de tantos años, tantas investigaciones y tantos testimonios, seguimos sin una respuesta definitiva. El caso Roswell se convirtió en mucho más que un simple accidente. Es un espejo de nuestra eterna curiosidad, de esa necesidad casi instintiva de mirar hacia el cielo y preguntarnos qué hay más allá. Algunos están convencidos de que lo que cayó aquella noche fue una nave extraterrestre, una visita inesperada que el gobierno prefirió ocultar para no desatar el pánico. Otros creen que todo fue parte de un experimento militar ultrasecreto, algo demasiado delicado como para admitirlo públicamente en plena Guerra Fría. Y están también quienes piensan que no fue más que un malentendido, un juego de rumores y titulares sensacionalistas que con el tiempo se convirtió en mito. Pero más allá de la versión que elijas creer, lo que hace único al incidente de Roswell es lo que despierta en cada uno de nosotros. Porque, seamos sinceros, aunque la explicación oficial del globo meteorológico suene lógica, hay algo dentro de nosotros que se resiste a aceptarla del todo. Esa pequeña duda, ese ¿y si?, es lo que mantiene vivo el misterio después de más de 70 años. Tal vez nunca sepamos la verdad completa. Tal vez los documentos que la contienen sigan escondidos en algún archivo clasificado, o quizá la verdad sea tan sorprendente que aún no estamos preparados para escucharla. Lo cierto es que Roswell no es solo un episodio histórico. Es una invitación a seguir mirando al cielo, a mantener viva la curiosidad y a recordar que el universo es demasiado vasto para creer que estamos solos. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué opinas realmente ocurrió en Roswell? ¿Fue un encubrimiento militar, un simple error, o la primera evidencia de que no estamos solos en el universo? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leer tus teorías. Y si disfrutaste este viaje al corazón del misterio, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en este canal seguimos explorando los secretos más fascinantes de la historia y del cosmos. Después de todo, quién sabe, quizás la próxima gran respuesta esté escondida en el cielo de esta misma noche.